Nacional 2 de Mayo para desarrollar la clase de osteomielitis y primero quería que me confirmasen que me están escuchando. Por favor, si alguno de ustedes en el chat me lo confirma. Sí se lo escucha, doctor. Muy agradecido. Bien, vamos hoy día a ver la osteomielitis hematógena. Ya nosotros hemos visto las osteomielitis exógenas, es decir, aquellas que se producen por la llegada del germen al hueso a través de la piel. Llámese, por ejemplo, una fractura expuesta. Esa osteomielitis exógena la hemos visto en la parte de traumatología. Ahora, como estamos en ortopedia, vamos a hacer el énfasis en la osteomielitis hematógena, es decir, aquella que desde algún punto que esté infectado en nuestro organismo va por vía sanguínea al hueso. Este punto infeccioso puede ser una otitis, un forúnculo, una amigdalitis, de cualquier punto. Va por vía sanguínea al germen y se queda en el hueso. Esta infección hematógena es producida muy frecuentemente por estafilococo aureus favoroso positivo. Por supuesto que cualquier otra bacteria puede ser, pero el 80% es causada por esta bacteria. Y la osteomielitis hematógena es casi patrimonio del niño, porque el niño tiene un hueso distinto, como hemos visto el día de ayer, en que tiene una metáfisis donde está el cartílago de crecimiento y esta zona es tremendamente vascularizada. Además, el periósteo es muy resistente a la infección en los niños y se desprende fácilmente de la cortical, lo que conlleva algunos hechos que vamos a ver más adelante. Bien, quiero repasar algo que ustedes conocen, pero quiero repasarlo, que es la cascada de la inflamación, que fue muy bien descrita por Celsius. Cuando una bacteria llega a los tejidos, produce una vasodilatación y de allí el rubor, el calor que existe en los tejidos. Además, va a presentarse salida de leucocitos del torrente circulatorio que va a infiltrar los tejidos juntos con líquido, con agua. Este exudado, ¿no?, de líquidos y células hace que se aumente el volumen en el tejido y este aumento de volumen da la tumefacción. Ya tenemos el rubor, el calor y la tumefacción. Este aumento de células y líquidos aumenta la presión también en los tejidos y este aumento de presión produce isquemia. Y la isquemia produce dolor. Y así tenemos los 4 signos de Celsius: rubor, calor, tumor y dolor. Bien, si esta isquemia se mantiene en el tiempo, vamos a llegar a la necrosis celular, la necrosis tisular. Esta necrosis se convierte en absceso. Entonces tenemos desde la llegada de las bacterias, ¿no?, y todo este fenómeno inflamatorio, algunas horas para que se produzca el acceso. Vamos a dar en número redondo 48 horas, ¿no? Entonces todo este proceso inflamatorio infeccioso que se produce antes de formarse el acceso demanda, digamos, 48 horas. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tengo al paciente en estas primeras 48 horas y le doy antibiótico terapia endovenosa adecuada, voy a cortar esta cascada y no se va a producir el acceso. Porque si se produce el acceso, es decir, pasadas 48 horas, ya no hay forma que solo con antibióticos yo pueda tratar a este paciente. Tendré necesariamente que ir a remover el acceso mediante un procedimiento quirúrgico. Esto es la importancia de conocer esta primera fase de la infección. Bien, regresemos entonces al hueso del niño, ¿no? Ya hemos revisado que tenemos la epífisis, ¿no? Tenemos la metáfisis, donde tenemos al cartílago de crecimiento y la diáfisis. En esta zona metafisiaria
donde está el cartílago de crecimiento, existe una red microvascular muy grande, que no lo tienen los adultos. En esta red microvascular es donde llegan los gérmenes por vía sanguínea desde algún punto infeccioso del organismo y se van a, digamos, atascarse en esta zona metafisiaria, cercana al cartílago de crecimiento. Y entonces se desarrolla esta primera fase de la osteomielitis hematógena. Con la llegada de estos gérmenes y se producen todos los procesos inflamatorios como descritos en la zona metafisiaria, tenemos la fase temprana inicial. A ver, voy a revisar aquí en el chat. Ok, todos me escuchan. Decía que esta es la fase inicial. Si mantenemos la historia natural de la enfermedad y vamos a ir a la segunda fase. La segunda fase, la llamada fase intermedia, se inicia con la formación del acceso óseo. Este acceso óseo marca el inicio, después de 48 horas, de la fase intermedia de la osteomielitis hematógena. La pus que está dentro de este acceso va a buscar que salir y lo hace a través de los canales de Havers y atraviesa la cortical. Esta pus va a estar separando el periósteo, lo levanta el periósteo y forma acá un acceso subperióstico. Entonces, la fase inicial tiene dos componentes: el acceso óseo, que marca el inicio, y el acceso subperióstico. Este acceso subperióstico va a seguir decolando alrededor del hueso, hacerse un acceso mucho más grande. Y por supuesto que puede pasar la infección desde el acceso óseo hacia la diáfisis, pero no va a atravesar el cartílago de crecimiento hacia la epífisis, porque esto es avascular. Este cartílago de crecimiento es avascular. La red microvascular está aquí en esta zona, de tal manera que la infección de la osteomielitis se va a propagar hacia las zona diafisiaria. De persistir en el tiempo este proceso, vamos a ir a la tercera fase de la osteomielitis hematógena. Esta tercera fase se caracteriza por la presencia del secuestro óseo. Esta cortical, que ha dejado de ser irrigada por el periósteo, porque el periósteo se levantó, se separó, y aquí tenemos pus, que no va a dejar que el periósteo irrigue a esta cortical. Esta cortical también pierde la irrigación endóstica. Y al no tener irrigación ni endóstica ni perióstica, esta cortical muere, se necrosa, y a esta cortical muerta, necrosada, se le llama secuestro óseo. El periósteo que se ha levantado, como dijimos, es resistente a la infección y sigue produciendo hueso. Este nuevo hueso, formado por el periósteo levantado, se llama involucro, porque el involucro, como dice su nombre, va a envolver a la cortical muerta, o sea, va a envolver al secuestro, y se forma un nuevo hueso llamado involucro. Entonces, en la fase tardía, o tercera fase, o la fase crónica, tiene secuestro óseo, tiene involucro, y además se forman unas fístulas. La pus sigue avanzando y atraviesan el periósteo y todas las partes blandas, ¿no? El músculo, aponeurosis, celular subcutáneo, piel, de tal forma que va a haber una fístula óseo-cutánea. Tercera característica de la fase crónica de la osteomielitis: secuestro óseo, involucro y fístulas óseo-cutáneas. Entonces así tenemos descrita las fases, ¿no?, etiopatogénicas de las osteomielitis hematógenas: inicial temprana, que solo hay proceso inflamatorio en la zona metafisiaria; luego la fase intermedia,
donde tenemos el acceso óseo y el acceso subperióstico, y finalmente la fase crónica, donde tenemos el secuestro óseo, el involucro y las fístulas óseo-cutáneas. Bien, conociendo la fisiopatología, avanzamos a la parte clínica. ¿Cómo hago el diagnóstico de la osteomielitis hematógena? Me interesa hacer el diagnóstico en la fase inicial. Allí va a estar todo nuestro esfuerzo en reconocer la osteomielitis hematógena en la fase inicial, donde podemos abortar todo este proceso de la historia natural de la enfermedad y que no llegue a la fase intermedia. Entonces tengo que reconocerla, tengo que diagnosticarla. Entonces en la fase inicial, temprana, vamos a encontrar cosas muy características. Uno, que es un niño que tiene en una zona metafisiaria signos flogóticos, dolor intenso, aumento de volumen, es decir, tumefacción, rubor y calor. ¿Dónde? En la zona metafisiaria, un hueso largo, ¿no? Puede ser por encima, por debajo de la rodilla, ¿no? Fémur distal o tibia proximal. En zona metafisiaria de un hueso largo. Un niño agudamente enfermo, ¿no? Con zona de flogosis en la región metafisiaria. Además, este niño de tener las zonas metafisiarias locales de signos de flogosis, tiene signos también de generales, de fiebre, escalofrío, malestar general, está en una bacteriemia en sepsis, ¿no? El niño que tiene hasta anoréxico, náuseas, vómitos, frialdad, palidez, ¿no? Malestar general. Esta combinación de un niño con síntomas generales infecciosos de sepsis más una zona metafisiaria flogótica nos hace el diagnóstico de la osteomielitis hematógena en su fase inicial. El diagnóstico es entonces eminentemente clínico, tiene que ser presuntivo. No tengo diagnóstico de certeza, tengo un tiempo muy corto para hacer este diagnóstico y tratamiento. Por supuesto que los exámenes auxiliares nos van a ayudar, pero no nos van a definir el diagnóstico. Y luego puedo pedir un hemograma. ¿Y el hemograma qué me va a salir? Obviamente, leucocitosis, ¿no? Desviación izquierda, porque estoy frente a un proceso infeccioso general. La velocidad de sedimentación va a estar acelerada, pero no me dice osteomielitis hematógena, me dice proceso infeccioso general. Le tomo un hemocultivo, ¿no? Para ver el germen que me está circulando, pero la respuesta me va a dar días después. Y yo no puedo esperar días después, porque tengo que cortar este proceso dentro de las primeras 48 horas. A ver, tengo una pregunta aquí. No. Ya. Cristina, mi sonografía nos daría un diagnóstico precoz. Déjame avanzar un poquito, estoy en la clínica. ¿Sí? Un poquito más y te doy la respuesta. Ok. Entonces, yo tengo clínicamente un niño séptico y que tiene en una zona metafisiaria un problema de flogosis. Yo pienso debe ser probablemente una osteomielitis hematógena. ¿Qué exámenes más tengo? Lo de sangre hemos visto. Radiografías. En la primera etapa, en los primeros días, lo único que voy a ver es el aumento de volumen de las partes blandas, el edema en los primeros días. No voy a ver de ninguna manera esta rarefacción ósea. Si la veo, quiero decir que ya estoy viendo el acceso y ya estoy tarde, ¿no? Peor aún, si veo separado el periósteo, pues el periósteo no se ve. Si lo veo, quiere decir que ya está depositando calcio, ¿no? Que ya estoy en la fase intermedia. Secuestro involucro es fase crónica. Entonces, en la fase inicial, el diagnóstico va a ser clínico. Y como bien me dijeron hace unos pocos días, ¿y qué pasa si estoy en un sitio lejos? Porque allí es el problema, en Sucerún es el problema. Aquí en Lima no, pues le pido una camografía y me va a salir, ¿qué me va a salir? Una zona caliente. Pero me dice un foco caliente de la camografía, en la metáfisis, que es
osteomielitis hematógena, por supuesto que no. Me dice, aquí hay una gran cantidad de sangre, ¿no? Una zona caliente, que puede ser una neoplasia. No me va a decir una gamografía que tiene una osteomielitis hematógena. El que me va a dar el diagnóstico es el cuadro clínico y el germen en el hemocultivo, el cuadro clínico. Yo no puedo esperar a tener certeza después de las 48 horas. Entonces, cuando yo tengo ya la presunción diagnóstica en base al cuadro clínico, niño séptico con flobosis en una metáfisis, eso es una osteomielitis hematógena, mientras no se demuestre lo contrario, y voy a tratarlo como osteomielitis hematógena, aunque me podría equivocar. Porque si no le acierto, la consecuencia va a ser muy grave. La osteomielitis crónica, que vamos a ver por qué es grave. Entonces, ante mi presunción diagnóstica, voy a empezar el tratamiento y debo darle antibiótico terapia endovenosa. Como el estafilococo aureocoagulasa positivo es el más frecuente, inicio con la droga de elección, que es la cloxacilina. Y entonces, el tratamiento endovenoso, que vendría a ser el tratamiento de prueba, ¿no? Si estoy en lo cierto, en la osteomielitis hematógena en fase temprana, debe mejorar con la antibiótico terapia endovenosa. Y debo mantener este antibiótico terapia endovenosa por lo menos 3 semanas. ¿Qué cosa mejora? No es que cae la fiebre, no es que va a mejorar su estado general, no, para nada. El signo que buscamos de mejoría se conoce como el signo de la piel del anciano. ¿Qué es esto? Como hubo un edema brusco, aumento de volumen en la zona metafisiaria, ¿no? Una tumefacción, y con el antibiótico en 24 o 36 horas se va a fundir este edema, ¿no? Entonces la piel que había estado estirada en la zona metafisiaria va a quedar arrugada porque se reabsorbe el edema. Entonces, lo que mejora significativamente es las partes blandas de la tumefacción en la zona metafisiaria. Por eso es muy importante examinarlo, verlo al niño, un niño de 3, 5 años que tiene fiebre, ¿no? Que tiene náuseas, vómitos, puede ser una amigdalitis, puede ser problemas digestivos infecciosos, todos cruzan con fiebre, diarrea, vómitos, pues tengo que examinarla y buscarla. Si yo no pienso en esta patología de osteomielitis en su fase temprana, jamás lo voy a encontrar. Hay que desnudar y buscarlo, toda la metáfisis, para ver si hay flogosis en alguna de ellas. Y si es allí, debería ser puesto todo el enfoque y darle el tratamiento antibiótico terapia de prueba. Si mejora en las primeras 24, 26, 48 horas, continuamos con el antibiótico endovenoso. Si no mejora, ya son otras opciones. O el tratamiento es quirúrgico o no es la osteomielitis de la fase temprana. Y de repente eso es una R juvenil y no tiene que ver con proceso infeccioso y perdí 2 días con antibióticos, pero para una R juvenil 2 días no es absolutamente nada, no he tenido ningún problema. Pero si hubiese sido una osteomielitis y perdí 2 días, lo condené al paciente a lo que vamos a ver más adelante. Entonces es precisión diagnóstica y empiezo la antibiótico terapia. Lógicamente, si tengo yo una posibilidad de hacer una ecografía que me demuestra que tengo colección en la zona metafisiaria, va a mejorar mi posibilidad diagnóstica. O como dijo su compañera, una gamografía me va a mejorar mi precisión diagnóstica, pero no me está dando el diagnóstico. Yo tengo que empezar el antibiótico terapia en las primeras horas apenas hago la presunción diagnóstica. A ver, voy a mirar, creo que me están preguntando. No. Bien, si el paciente no mejoró entre las 36 horas, ¿no? Y ya estoy en la fase intermedia, entonces el tratamiento no va a bastar con antibiótico terapia endovenosa solamente. O aquellos pacientes que yo los veo por primera vez después de las 48 horas. O sea, el tiempo de enfermedad ya son hace 3 días,
está con fiebre, náuseas, vómitos, y le ven la fluorosis en la zona metafisiaria, y ni 3 días, de algunos de ellos incluso ya tomaron antibióticos por automedicación o alguien le dio, entonces enmascara un poco el cuadro, ya estamos tarde, ya estamos en la fase intermedia. Aquí no basta dar antibióticos endovenosos, tenemos que ir a drenar el acceso que ya se formó. Fase intermedia, ya tengo el acceso subperióstico, ya tengo el acceso óseo. El primero que se forma es el acceso óseo. Por lo tanto, si yo aperturo una metáfisis, ¿no? Abro piel, subcutáneo, polinerosis, músculos, llego al periósteo, abro el periósteo y encuentro pus, confirmado el diagnóstico, la vamos. Pero si no encuentro pus, puede ser que todavía no se ha formado el acceso perióstico y tengo el acceso óseo. Por lo tanto, tengo que abrir una ventana al hueso, hacer una perforación ósea y allí adentro buscar el acceso, ¿no? Y tendría que hacer un curetaje y para eliminar la pus todo lo que sea posible y dejarlo con una irrigación continua. Entonces, en la fase intermedia, además de la antibiótico terapia endovenosa, vamos a tener que hacer el tratamiento quirúrgico en el enfoque de desbridar el acceso. A ver, ya, seguimos. ¿Qué cosa es la irrigación continua? Ya entendimos, creo que me expliqué, de que el drenaje acceso quirúrgico del acceso superióstico y del acceso óseo. Y debemos dejar con irrigación continua. Como no es posible que retiremos todos los gérmenes que son microscópicos con una cirugía, ¿no? Entonces vamos a dejar un sistema de irrigación continua. Vemos aquí y introducimos un catéter, ¿no? El equipo de Noclisis puede ser dentro de la parte blanca, incluso podría ser dentro del hueso. Hacer esto que te sale así es bastante difícil, se puede hacer, pero se pone un catéter de ingreso con agujeritos para que gotee el fluoruro de sodio todo el día. Y esto que está goteando va a salir por un dren tubular mucho más grueso para que salga el líquido que estoy inyectando, más la pus, ¿no? Al exterior. Entonces la irrigación continua debe ser, como su nombre lo dice, mañana, tarde y noche, con una cantidad de gotas suficiente que no se obstruya y debe quedarse hasta que el líquido de salida sea claro. Al principio será turbio y una vez que sale claro, retiramos el catéter de ingreso y dejamos el de salida. Este catéter de salida, después de un día, ya se retira para que haya escurrido absolutamente todo. Y continuamos la antibiótico terapia, entonces nos hemos dicho 3 semanas. Y después de las 3 semanas será vía oral. Bien, en la fase crónica, es decir, cuando ya tenemos las fístulas, el secuestro, el involucro, ¿cuál es el tratamiento? No basta hacer antibiótico terapia y tampoco irrigación continua. Por supuesto que lo hacemos, pero aquí tenemos que ir a retirar el secuestro óseo. El secuestro, hemos dicho, es un hueso muerto, donde no llega el antibiótico y donde están todos los gérmenes. Entonces tenemos que ir a retirarlo mecánicamente. El secuestro óseo, si está libre, lo retiramos, hacemos la exéresis. Pero si está todavía fijo, todavía está, no está vivo, pero está sosteniendo, está teniendo una función mecánica este hueso, aunque esté muerto, pero mecánicamente está sosteniendo la estructura ósea. Y si lo saco, se puede fracturar el hueso y hacer una fractura patológica. Entonces lo dejo el secuestro que está fijo para que el involucro, ¿no? lo envuelva y tenga el soporte mecánico. Y después, cuando ya está formado el involucro, hacemos una ventana a este involucro, se llama saucerización, y a través de esta ventana llamada saucerización se retira el hueso muerto, el secuestro. Por eso se llama secuestrectomía.
A ver, antes voy a revisar el chat. A ver. Ajá, ¿cuánto tiempo dura cada fase? La que está clarísimo es la primera. Hemos dicho no más de 48 horas. Algunos dicen 36, pongámonos 48 para acordarnos el resto de la vida, que es algo muy cortito. La intermedia demora semanas, no tiene un tiempo determinado. La intermedia, desde que se formó el acceso, ¿no? Óseo, hasta que se forme el secuestro, el involucro, demanda bastante tiempo, semanas, meses, ¿no? Y cuando digo ya tengo fase crónica, cuando veo secuestro, cuando veo involucro, ¿no? A veces vemos la fístula, debuta con una fístula, y le damos la radiografía y encontramos, ya estamos en la crónica, ¿no? La crónica dura años de años, ¿no? Nadie puede decir, ya curé a la crónica. No existe que pueda decir, ya solucioné esta desonitis hematógena, queda de por vida. Y ahí viene el problema. Porque ¿qué pasa con un paciente que tiene un proceso infeccioso crónico de por vida? Va a afectar a otros órganos blancos. El más afectado es el riñón y se produce la amiloidosis renal. Entonces, este paciente que tiene una grave infección en el hueso y que podría ser por esta grave infección en el hueso, que vamos a verlo un poquito más adelante, perder la extremidad, también podría perder la vida porque la amiloidosis renal lo puede llevar a insuficiencia renal. Bien. ¿Con qué se hace regresión continua? Con agua, con sal, con cloruro de sodio, estéril, lógicamente, cloruro de sodio. No hay necesidad de agregar antibióticos. El antibiótico endovenoso. El tópico, penicilina, no es tópico. Gente podría ser, pero no es la indicada. Existe después para la crónica, podríamos poner perla de gentamicina, pero en la etapa esta intermedia del lavado es mecánico. El lavado es mecánico. No es, la guerra aquí es mecánica, no es biológica. El antibiótico va endovenoso. Entonces le vamos a irrigar cloruro de sodio de manera continua, todos los días que sean necesarios, hasta que salga líquido, la de salida, líquido limpio, ¿no? Y cuando sale limpio, recién quitamos el de entrada y un día después retiramos el de salida. También puede usar algún antibiótico que lo que de gentamicina, ya dijimos que no es eso. Bien. El cloruro de sodio. Hay quienes pueden agregar, pero yo me baso en medicina basada en evidencia, no en los reportes de algún colega, ¿no? Que a mí me va muy bien, si le agrego gentamicina, eso no es válido. Acuérdense que la opinión del experto no da grado de recomendación. Por muy experto que sea y dice dale ivermectina o dale hidroxicloroquina, ¿no? Los estudios han demostrado que no tienen la acción que pensamos hacer. O sea, opinión de experto, desgraciadamente o afortunadamente, no da grado de recomendación. Bien, avanzamos. Un ejemplo. Acá tenemos una imagen radiográfica de un brazo en que tenemos un niño, aquí está el cartilocrecimiento, es un niño, ¿no? Epífisis, metáfisis, que está bastante deformada. En esta parte, en medio deficiaria, terciodistal, la diáfisis está normal, y luego vemos que se engruesa, ¿no? Esto que está engrosado es el involucro. Esta parte engrosada es el involucro que está envolviendo a esta parte del hueso, ¿no? Que si lo continuamos la línea de este hueso es el hueso original, ¿no? Este hueso es el secuestro. El secuestro al inicio, el hueso muerto al inicio, el radiolúcido,
Pero después se hace radiopaco porque ya no existe pues la colocación de nuevo hueso, que ya no se resuelve, queda allí radiopaco. Entonces el secuestro de radiopaco, aquí lo vemos, este es el involucro, esta es una celulitis en la fase crónica. Acá ya es muy tarde, ya es poco lo que podemos ofrecerle. El tratamiento debe ser en la fase inicial. Y entenderán que en la fase inicial ningún traumatólogo ve a estos pacientes, solo un médico general. A lo más será el pediatra, pero son los médicos generales los que van a ver a estos niños, que tienen que pensar en la posibilidad de la sinusitis hematógena. ¿Y cómo lo pensamos? Febril, séptico, búscale las zonas metafisiales si tienen flogosis. Si lo tienen, arranca antibiótico de terapia endovenosa y después lo pasas. Acá tenemos otro niño, ¿no? Cartílago de crecimiento en esta zona, ¿ok? El cartílago de crecimiento sirve como una barrera para que no pase hacia la articulación esta osteomelitis, pero sí progresa mucho pues hacia la diáfisis, ¿no? Y en este caso vemos la lisis, la destrucción, ¿no? del hueso. Se hace una radiografía con sustancia de contraste para ver hasta dónde está llegando y poder hacer pues el curetaje, la resección de toda esta zona, ¿no? La antibiótico terapia y después de un tiempo prolongado, tal vez unos par de años, 3 años, vemos a este paciente y este paciente ya lo vemos, ¿no? En que la tibia enferma que la izquierda está más ancha, ¿no? Vemos la secuela. Que por supuesto que ha mejorado, pues no decir que ya sanó. Esto puede reactivarse en algún momento de su vida cuando está con sus defensas disminuidas y se va a reactivar esta osteomelitis que estamos en fase crónica, ¿no? Entonces, que se descuide, ya sea por mala alimentación o por alguna enfermedad, diabetes, cualquier causa de disminución de su sistema inmune, va a reactivarse esta osteomelitis, ¿no? Entonces, aquí decimos, ya curó, sí, de este episodio, pero puede reactivarse en cualquier momento de su vida. Y esta es la osteomelitis crónica, que ya pasaron muchos años, ya pasaron 30 años, pasaron 40 años, y tiene fístulas, ¿no? En las antiguas, ya cerradas, y fístulas activas, ¿no? Y podemos ver este paciente que tiene muchos años, cómo se ha deformado y una severa disfunción de esta extremidad. Y además con amiloidosis renal, que le produce insuficiencia renal y que obliga a la amputación de esta extremidad, ¿no? Porque si no, nos va a llevar a la insuficiencia renal y esto puede llevar a la muerte si es que no le hacemos su diálisis o trasplante renal. Ahí tengo una pregunta acá. Y crónica. Sí, hemos dicho que el antibiótico debe darse no menos de 3 semanas en la fase intermedia. No menos de 3 semanas. ¿Y cuándo hago paro? Cuando los criterios de laboratorio me los van a decir. Si ya no tengo leucocitosis, ya no tengo velocidad de segmentación acelerada, si mi PCR ya está bien, entonces puedo pasar a vía oral. 6 semanas más. ¿Ok? Entonces, los criterios para pasarlo es en base al laboratorio. Gracias, Paula, por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Porque vamos a pasar. Bueno, lo que hemos conversado de osteomelitis hematógena, como ustedes han podido ver, dista mucho de la exógena, que ustedes revisaron cuando había una fractura expuesta
o cuando le hacemos una osteosíntesis a una fractura cerrada, limpia, y le convertimos en le agregamos una infección. Por supuesto que son malas también, pero no tienen todo lo que hemos conversado con las hematógenas, que es el patrimonio de los niños. Bien, entonces pasemos, perdón, antes de pasar a la artritis séptica, voy a revisar que si no me quedan preguntas en la osteomelitis. Bien, la artritis séptica también es una emergencia. Ya conversamos que la osteomelitis hematógena en un niño es una emergencia, que tenemos muy poquito tiempo para diagnosticar y tratarla, porque no va a ser, la vamos a condenar por el resto de su vida. Son emergencias que tienen que verlo ustedes, los médicos generales. Otra emergencia es la artritis séptica. Las artritis pueden ser, las artritis sépticas también pueden ser exógenas y hematógenas, ¿no? Exógena cuando punzamos pues, la rodilla para aspirar una hemartrosis, o punzamos una rodilla para introducir un corticoide, o una viscosuplementación, o una artroscopía, lo que fuese, que son exógenas. La hematógena, hemos dicho que son aquellas que van por vía sanguínea desde algún punto infeccioso hacia la articulación en este caso. En el caso anterior era la metáfisis. Acá vamos a realizar las artritis sépticas hematógenas en los niños, porque aquí es la emergencia. En el adulto no es emergencia. En los niños sí es una emergencia. ¿Por qué? En los adultos es una urgencia. En los niños es emergencia. ¿Por qué en niños es una emergencia? Porque se daña el cartílago en los niños y esta destrucción es irreversible y va a la pérdida de la articulación. Entonces, en el adulto no. En el adulto, la artritis séptica, ustedes la conocen, la gonocócica, la más frecuente en los jóvenes, y a nadie se le ocurre de que si le da una artritis gonocócica, voy a perder mi rodilla. Todo el mundo le hace tratamiento, su penicilina y soluciona el problema. El niño no es así, el niño es sumamente grave, es una emergencia que tenemos que solucionarla ya. Es el diagnóstico o tratamiento, y vamos a revisar cuál es el tratamiento, cómo hacemos el diagnóstico para estas artritis sépticas en los niños, que es muy grave. También la artritis séptica puede ser producida en algunos niños, sobre todo muy pequeñitos, por consecuencia de una osteomelitis. Claro, yo dije hace poquito que las osteomelitis no pasan de la metáfisis hacia la epífisis, porque tienen la barrera del cartílago de crecimiento. Pero resulta ser que cuando son muy pequeñitos, sobre todo en lactantes menores de 1 año, que hay articulaciones que tienen la metáfisis dentro de la articulación. A ver, aquí. Por ejemplo, en la cadera, ¿no? Vamos a ver, la cadera hemos dicho que es la articulación conformada por el acetábulo y la cabeza, el cuello femoral, ¿no? La cápsula se inserta en la base del cuello, de tal forma que la metáfisis está dentro de la articulación de la cadera. Y si tengo un acceso de osteomelitis en el cuello, en la zona metafisiaria, no atraviesa el cartílago de crecimiento, no puede atravesarlo, pero sí atraviesa la cortical, y la pus cae dentro de la articulación, y entonces me ha generado una artritis séptica a expensas de una osteomelitis. O sea, sí es posible, pero solamente en este grupo de edad lactantes, muy pequeños, ¿no? Que además de tener una osteomelitis, que ya de por sí es malo, se agrega una artritis séptica. Bien, entonces, ¿cómo diagnostico la artritis séptica en estos niños? El diagnóstico también empezamos siempre con la clínica, ¿no? Va a ser dolor, tumor, calor, rubor en la articulación, ¿no? Cuando la articulación es superficial, como el codo, como la rodilla, es muy fácil darse cuenta que tiene la rodilla roja, tumefacta, caliente, con témpano positivo. El codo, el tobillo, son fáciles de darnos cuenta. Pero en la cadera, como es una articulación muy profunda, con músculos muy potentes, muy grandes, que me impiden ver, ¿no? O tocar la cadera,
no se pone roja como el codo que está a flor de piel. Entonces, y más aún, el dolor en la cadera, como ya lo conocen, no siempre es en la ingle. Generalmente es en la ingle, pero no siempre. Hay un grupo, no muy grande felizmente, que duele en la cara interna del muslo. O incluso hay otro grupo que le duele en la rodilla y no le duele en la cadera. Entonces le duele la rodilla y si no la rodilla está normal. Porque está normal, que el problema es la cadera. Lo que pasa es que no le duele en la cadera porque es el dolor referido. Y tampoco lo veo tumefacto, rojo, caliente. Es un problema en la cadera. Pero felizmente que todo tiene solución. Porque en la artritis séptica existe el signo capital, el signo importantísimo, que es la limitación funcional. Como tengo la articulación llena de pus, no la muevo, no estoy ocupando el espacio. Entonces el paciente está en una posición antálgica. Eso es lo que me hace el diagnóstico. Además de el niño que está séptico. O sea, siempre son dos cosas. Un niño séptico que además tiene un problema local. Si está en la metáfisis y mueve la articulación, entonces pienso en una osteomielitis. Si este niño séptico tiene la articulación comprometida porque no la mueve, tiene limitación funcional, entonces pienso en una artritis séptica. ¿Ok? Entonces son dos cosas. El estado general del niño y el estado local de la articulación para pensar en artritis séptica. Y si era metáfisis, pienso en osteomielitis. Si es ambas, serán ambas. Esto es vital que ustedes lo recuerden el resto de su vida, porque ustedes no van a ser traumatólogos, en la gran mayoría no lo van a hacer, pero deben saberlo esto por siempre, ¿no? Y todos van a tener que buscar en su serum a estos pacientes, porque si no lo buscan, no lo van a encontrar, se les va a pasar. Tienen que tener en su cabeza que existe la artritis séptica y la osteomielitis hematógena, que tenemos que encontrarla en todos los niños que vienen con fiebre. Uno de sus diagnósticos diferenciales tiene que ser esto. Bien. Los exámenes auxiliares. Igual, no son específicos, van a ser inespecíficos, van a confirmar lo que estoy pensando en un proceso infeccioso general, el hemograma. A ver, me están llamando aquí. ¿Dónde estamos? En la fase... ¿Cuántos días de antibiótico en fase superior crónica que contestamos? En la fase aguda, sí, también contestamos. En la aguda hemos dicho que tenemos 36, 48 horas de tratamiento antibiótico de prueba. Si produce el síndrome de piel del anciano, o sea, la piel arrugada, lo voy a continuar 3 semanas. Hasta que mi laboratorio me lo diga. Cayó el leucocitosis, normalizó PCR, normalizó velocidad de sedimentación, pasa oral. Eso es en aguda. ¿Ok? El diagnóstico sería clínico usando los criterios de Kocher. Cristina, dime cuáles son los criterios de Kocher. Doctor, ¿me escucha? Fuerte y claro. Tenía entendido que sería la temperatura más de 38 grados, una BCG más de 40, serían los principales, y un PCR más de 12. Ok, mira, me parece bien, pero yo quiero que te quede bien claro a todos los médicos generales de que un niño con fiebre, ¿no? Séptico, malestar general, anoréxico, frialdad, náuseas, vómitos, diarreas, séptico, ¿no? Hay que buscar varias posibilidades, ¿sí? Puede ser una otitis, puede ser una amigdalitis. Lo que yo quiero es que piense que también puede ser una osteomielitis o una artritis. Y para eso mírale todas las articulaciones y mírale todas las metáfisis. ¿Ok? Porque
allí está el diagnóstico. El diagnóstico clínico es eso lo que estamos diciendo. Si tienes cuadro clínico general y local, más algunos signos de laboratorio que son inespecíficos, me hace pensar en osteomielitis hematógena. Para la artritis séptica todavía me falta una partecita que no he terminado. Todavía no, el diagnóstico de la artritis séptica no es clínico. No es clínico, de ninguna manera. El diagnóstico clínico es para la fase inicial de la osteomielitis hematógena, para la fase inicial. En la artritis séptica no es clínico, pues no he terminado, estamos allí. ¿Ok? Entonces, avanzo, Cristina, y me vuelves a escribir. Entonces, para el diagnóstico de la artritis séptica, tenemos el cuadro clínico, un niño séptico, que además tiene una articulación flobótica, ¿no? Y con limitación funcional. Sigo avanzando. ¿Qué exámenes tengo? El hemograma, leucocitosis, visión izquierda, presión de sedimentación, signos de proceso infeccioso general. Una radiografía, tengo aumento de partes blandas, ¿no? Este aumento de partes blandas puede ser con el tiempo muy grande, se distiende tanto la cápsula que se puede subluxar o luxar la articulación, pero no en la fase inicial. La gamografía, hemos dicho, si es proceso infeccioso, me va a dar una zona caliente de hipercaptación. Pero el diagnóstico de la artritis séptica se hace sí o sí con punción articular. Con punción articular. O sea, yo tengo este niño con signos generales de sepsis y signo local de artritis séptica, que está con la rodilla aumentada de volumen, caliente, roja, dolorosa, impotencia funcional, témpano positivo. Lo que sigue es punzar la articulación. Y veo la articulación, ¿no? Veo el líquido articular. Entonces, si el líquido articular es purulento, el diagnóstico está hecho. Es una artritis séptica y tengo que tratarla como artritis séptica. En el niño tengo que hacer artrotomía, lavar la articulación, además de la antibiótico terapia, siguiendo el mismo esquema que para la osteomielitis, es decir, la cloxacilina. Entonces, el diagnóstico, en este caso, ya no es clínico, nada de Kocher. Lo que hacemos es el diagnóstico de certeza mediante la punción. En la osteomielitis hematógena yo no puedo punzarlo a través del hueso, pues, ¿no? En cambio, la articulación sí. Yo voy a buscar el líquido articular de la cadera, de la rodilla, de donde fuese, obtengo el líquido y lo evalúo. Entonces, yo hago el diagnóstico y aquí este líquido yo hago un test de Gram, ¿no? Y me sale si es Gram positiva, Gram negativa, ¿verdad? Y mi antibiótico lo arranco, inmediatamente ingreso a sala de operaciones a hacer el lavado de la articulación, un lavado muy prolijo. ¿Dónde estoy? Acá. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estoy? Cristina Polar. Vamos a ver si me pude explicar. Cristina, ayúdame. Si tengo un niño de 5 años que viene con un tiempo de enfermedad, viene traído por su mamá, ¿no? Un tiempo de enfermedad de 24 horas y que está 39.5 de temperatura, náuseas, anoréxico, taquicardia, náuseas, vómitos, y además la rodilla caliente, la rodilla derecha caliente, roja, tumefacta, busca signo del témpano positivo, signo de oleada positivo, no quiere flexionar la rodilla, la mantiene en extensión, en posición antálgica. Entonces tú dices, debe ser una artritis séptica, tiene toda la artritis séptica, ¿ok? Entonces voy a hacer la punción articular y punzas la articulación, ¿no? Y aspiras
y esperas lógicamente encontrar el líquido purulento, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, doctor. Bien, pero no salió purulento, salió transparente. ¿Qué hacemos? Porque pintaba artritis séptica. Tenía todo el libro. Ponzo y debe salir purulento. Pero no me salió purulento, me salió transparente. ¿Qué hago? ¿Estás en tu serums? ¿O estás en el 2 de mayo haciendo internado? ¿Dónde está aquí? ¿Qué hacemos? Cristina, ¿qué ha pasado? ¿Qué hacemos? ¿Alguien podría opinar? Félix siempre me ayudaba en mis clases. Félix, ayúdame esta vez. Bien, continuamos. Cristina, la pregunta es, para que yo vea, aquí estoy, que estoy mirando aquí en el tubito, estoy viendo pus, estoy viendo leucocitos, una gran cantidad de leucocitos. ¿Cuántos leucocitos deben haber para que yo los vea con mis ojos en microscopio? Más de 100.000. Acá deben haber más de 100.000. Donde no necesito ningún microscopio porque lo estoy viendo. Son tantísimos, hay 200.000 por milímetro cúbico, que los puedo ver sin necesidad de microscopio. Pero ¿qué pasaría si tuviese 60.000? No los veo. Y 60.000 ya es patológico, ya es infeccioso. Entonces lo que tengo que hacer es lo que decía aquí, y ahora cómo regreso. Bueno, que decía ahí, de recuento leucocitario, ¿no? El líquido sinovial normal tengo tan solo 200 leucocitos por milímetro de mercurio. Pero si tengo 60.000 no los veo. Tengo que contarlos, tengo que mandar al laboratorio y dígame cuántos leucocitos ven. Y él me va a decir 60.000. Ah, es séptico. Si tengo menos de 50.000 es inflamatorio, no es infeccioso. Es una R, por decir, ¿no? Entonces, el diagnóstico de la artritis séptica se hace en base al estudio del líquido sinovial. Si yo punzo y lo encuentro purulento, es purulento, pues, ¿no? Me falta saber qué bacteria es. Gran positivo, gran negativo. Si me sale gran negativo, diplococo, gran negativo, ya sé que es gonococo, ¿no? Entonces, el diagnóstico se hace siempre por punción articular y estudio del líquido sinovial. Si es marcadamente a los ojos purulento, ya está hecho, tengo que abrir, lo mando a cultivar, lógicamente, abro la rodilla, lavo la rodilla y le doy el antibiótico endovenoso. ¿Me expliqué, Cristina? Perfecto, bien, Cristina. Entonces, avanzamos. Ya ves como me gusta a mí que me interrumpan. Yo no concibo la clase bla, 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 bla. Bien. En la artritis séptica de es decir, que la bacteria produce algunas alteraciones. A ver, los leucocitos producen pues enzimas, enzimas lisocimas, que van a destruir el cartílago, ¿no? Y esto pasa en el adulto y en el niño. Pero el problema en el niño es el siguiente.
el niño va a producir una fase inmunológica que no tiene el adulto. La fase inmunológica se da, ¿por qué? Porque como el cartílago articular es avascular, ¿no? Es avascular, y se destruye, queda expuesto a la circulación. Entonces, estos niños producen anticuerpos contra su cartílago articular. Entonces, yo con el antibiótico elimino las bacterias, con el lavado articular elimino las bacterias, ¿no? Más el antibiótico, les eliminé, pero se sigue destruyendo el cartílago, porque los anticuerpos producidos por el sistema inmune del niño va a terminar de destruir el cartílago. A ver qué pasó. Me escuchan mal. A ver, ahora me escuchan bien, pero repetir. Sí, ahora se la escucha bien, doctor. Ya se arregló. Ya, ya, entonces voy a repetir porque eso para mí es muy importante, ¿ya? Decía que existe una fase bacteriana que es común al adulto y al niño. Que la bacteria que va a producir esa pus, estos leucocitos que producen enzimas y lisosimas, van a destruir el cartílago. Pero es mucho mayor en los niños. ¿Por qué? Porque los niños desarrollan una fase inmunológica. Porque como el cartílago es avascular y se destruye en esta edad de pequeñitos, el sistema inmune no lo reconoce como propio. Entonces va a producir anticuerpos contra este cartílago. Y estos anticuerpos van a encargarse de destruir todo el cartílago del niño, lo que no ocurre en el adulto. Entonces, si yo tengo en el niño la fase bacteriológica y la fase inmunológica, irremediablemente pierde su articulación y va a la anquilosis. Queda con esta secuela de anquilosis, irremediablemente. ¿Cuánto tiempo dura la fase bacteriológica? No se sabe. El diagnóstico, eso es una emergencia. Haces el diagnóstico, haces el tratamiento. Y el diagnóstico se hace, sospecho, y confirmo. Y empiezo a hacer el tratamiento. El tratamiento es hacer la artrotomía, abrir la articulación, puede ser abierta o puede ser, como allí alguien me preguntó, puede ser artroscópica, por supuesto que sí, ¿no? Pero no todos tienen un artroscopio. Por supuesto que una artroscópica es muchísimo mejor, porque la incisión es pequeñita, daño muchísimo menos, y puedo lavarlo bastante, ¿no? Entonces, puede ser abierta o puede ser con artroscopía. También se puede dejar irrigación continua, pero no se puede dejar irrigación continua mucho tiempo, como en la osteomielitis. En la osteomielitis sí podía dejar yo 3, 4, 5 días hasta que salga limpio el líquido. Acá no. Tiene que ser bien, bien lavado la primera vez, ¿no? Si hago una artroscopía, tengo que usar 10 litros, ¿no? 15 litros, hasta que esté seguro que esté todo limpio, que salga el líquido bien, porque no puede estar mucho tiempo con irrigación continua, no más de 24 horas. Porque ¿quién nutre el cartílago? Si el cartílago es avascular, no lo nutre ningún vaso sanguíneo. Quien lo nutre es el líquido sinovial. Por eso, si yo lo dejo irrigando más de un día, lo dejo sin líquido sinovial, lo dejo sin nutrición al cartílago y se va a degenerar. Entonces, por eso es que no puedo dejar irrigación continua más allá de 24 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque le estoy quitando la nutrición que lo da el líquido sinovial. Por eso es que una emergencia es una luxación y no es una fractura. La fractura yo lo puedo corregir pasado mañana, pero la luxación no debo corregirla pasado mañana porque le estoy dejando el cartílago sin su nutrición, que es el líquido sinovial. Bien, regresamos al tema de hoy. Decía que el tratamiento es el lavado prolijo de la articulación afectada, que se puede hacer ya sea abierto o por artroscopía, y la irrigación continua no más allá de 24 horas. La antibiótico-terapia se instala apenas tenga yo el diagnóstico, endovenosa, siendo el mismo esquema que para la celulite hematógena, es decir, endovenosa y 3 semanas. No hay realmente algo que me minimice la destrucción inmunológica cuando arrancó la fase inmunológica. Por eso es que no se presente. Ha habido muchos estudios con interferón, con ácido salicílico, pero la verdad no han demostrado que paren la fase inmunológica.
Entonces, en el adulto, hacen bien, ¿no? No hacemos artrotomía, el adulto se punza, mando a cultivar, le doy el antibiótico que más me parece, de acuerdo a mi clínica, estoy pidiendo monococo, voy a dar una penicilina semisintética, y voy a girar mi antibiótico de acuerdo al antibiograma que me salga con el cultivo que mandé a hacer. Entonces, en el adulto no pensamos en la artrotomía, hacemos una punción. Si se vuelve a llenar, vuelvo a punzar, ¿no? Si se vuelve a llenar ya la tercera, ya pensaría en artrotomía y estaría pensando en algún tipo especial de paciente que debe tener alguna inmunosupresión o de repente es un diabético, entonces sí podría pensar en artrotomía al inicio o un portador de HIV, a uno inmunosuprimido por alguna razón de neoplasia, en fin, entonces allí podría pensar en una artrotomía. En el adulto hacemos punciones, antibiótico terapia y mi cultivo de acuerdo a mi antibiótico de acuerdo al cultivo. En los niños no, en los niños tenemos que hacer artrotomía, sí o sí, si no se va a perder esa articulación. Bien, preguntas para la artritis séptica. Ya. Desgraciadamente para la fase inmunológica, Paula, no existe tratamiento. Si llegamos a la fase inmunológica ya perdimos, ya fue tarde. Esa articulación se va a perder. Lo único que nos quedaría sería evitar una posición inadecuada, posición podría ir a retracción y quedar la rodilla flexa y quedar anquilosada, fija, por el resto de su vida con la rodilla flexa. ¿Y cómo caminas con una rodilla flexa? Entonces, si ya estoy en la fase tardía, de fase inmunológica, se está perdiendo, se va a perder la articulación, tendría que ponerle un inmunizador con la rodilla en extensión para que cuando se anquilose la haga en extensión, ¿no? Pero eso sería una catástrofe que lleguemos a esta fase. La idea es que nadie llegue a esta fase, porque no tenemos tratamiento. Vamos a tratar la secuela, ¿no? Vamos a tratar la secuela. Ya de adultos buscaríamos poner una prótesis, en fin. Pero aquí no hay tratamiento. El tratamiento es en la fase bacteriológica. A todo dar. Apenas tengas la punción y ves purulento, empiezas el antibiótico. Si no es purulento, mándala a contar los leucocitos, ¿no? Prepárate para hacer operaciones. Hay que drenarlo, hay que lavarlo, prepárate a transferirlo. Es una emergencia. Hay que mover todo lo que tengamos por esta criatura que le vamos a cambiar la vida. Le vamos a cambiar la vida si lo atendemos adecuadamente. Si no, su vida va a ser cuesta arriba. Bien. Bien. Vamos a algo que ustedes conocen muchísimo, porque creo que no existe curso de medicina que no se hable de la tuberculosis, y la tuberculosis es exactamente igual en todo, ¿no? En traumatología, en oftalmo, en gastro, en reumato, en neumo, la tuberculosis es exactamente igual. De hecho, somos expertos en tuberculosis, desgraciadamente, porque en nuestro país es endémico, ¿verdad? ¿Quiénes tienen riesgo? Los pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Riesgo de adquirir tuberculosis, alcohólicos, adictos a drogas, y aquellos que viven en zona económicamente deprimida. ¿Y quién no vive en zona económica deprimida? Todos nosotros. No, que yo soy de La Molina, igualito tomas en algún momento contacto con el resto y nos podemos contagiar. De hecho, en los estudios realizados en los hospitales, en el país, en el Perú, Gaetano Heredia demostró que los que más se infectaban eran los internos de medicina, ¿no? Porque son los alumnos. Entonces hay que cuidarse muchísimo, usar su mascarilla. Hoy día creo que todo el mundo aprendió a usar mascarilla. Antes, en la emergencia, creo que nadie usaba mascarilla. La tuberculosis era
es tremendamente prevalente. Así que yo siempre hemos peleado en la emergencia. Nadie usa mascarilla. Me sale que no me escuchan. Por favor, me dicen si me escuchan. Ahora sí se escucha, doctor. Hace un rato se entrecortó. Bien. Entonces puedo avanzar, ¿verdad? Paula, ¿avanzo? Sí, sí, doctor. No hay problema. Bien. Bien, la tuberculosis también tiene sus fases, ¿no? A ver, ya. Una fase temprana, inicial, en que empieza en la sinovia. Esto es lo importante recordar en la tuberculosis osteoarticular, que empiece en la sinovia. Muy raro que empiece en el hueso, ¿no? Es muy raro. Empieza en la sinovia. Y aquí en la sinovia, para que avance hacia alturas, ¿no? El hueso, el cartílago, el hueso, es muy largo, años, hasta 5 años. Entonces tengo un montón de tiempo para diagnosticarlo, un montón de meses, más de un año. Y entonces la sinovitis es la forma más frecuente. Entonces, sinovitis crónica, piensa en tuberculosis, ¿no? Es sinovitis, es la inflamación de la sinovia. Allí están las tuberculosis, antes de llegar al hueso. Entonces, encontrémoslas en sinovitis y el tratamiento va a ser exitoso 100%. Cuando lo veo en el hueso, ya es tarde. Es tarde. Y no mejora con nada, ¿será tuberculosis? ¿No? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Creo que eso es lo más importante de todo lo que voy a decir. La tuberculosis tiene fases evolutivas, ¿no? Va a ir de la sinovia hacia el cartílago, va a destruir al cartílago y luego pasa al hueso y destruye el hueso, la caspa, los ligamentos y toda la articulación se pierde. Entonces, la historia natural de la enfermedad es hacia la anquilosis, destruye la articulación y la va a fusionar, ¿no? ¿Y cómo se repara? Con tejido fibrótico, por eso hay anquilosis, la fusión. Entonces, todas las partes blandas se van a retraer y produce una fibrosis, y esta fibrosis se llama anquilosis. ¿Ok? Produce calcio, ¿no? Y esa es una de las formas más agresivas, ¿no? Produce calcio, la destrucción, la licuefacción de los tejidos. Entonces, es una enfermedad inflamatoria crónica, muchos meses, con síntomas no muy definidos, no muy claros, ¿no? Y puede a veces debutar como un acceso frío, que lo diferencia de las infecciones bacterianas, que son calientes, ¿no? Son rojo, caliente. Acá no, es frío, es pálido, ¿no? Por eso le llaman tumor blanco. La tuberculosis no se estudia junto con las infecciones óseas porque produce un acceso frío, ¿no? Esto no es como los anteriores que daba los signos de sepsis de fluorosis, ¿no? Entonces, no tenemos produce casi, no está pus, salvo que se sobreinfecte. Bien, la edad de afectación es a toda edad, pero fundamentalmente afecta a los niños y adultos jóvenes como ustedes. ¿Y qué articulación se puede afectar? Todas, cualquiera, pero fundamentalmente se afecta a la columna dorsal. Este es lo más frecuente, el mal de Pot. Pero cualquier articulación puede ser afectada, cualquier tejido puede ser afectado. Hemos dicho el ojo, el riñón, el pulmón, el más frecuente es la columna dorsal, el mal de Pot. Por de peso, mecánico. Doctor, disculpe, está muy entrecortado. Es el internet. A ver, en síntomas empezamos, no. Ahora sí se escucha, doctor. Paula, ¿me escuchan bien ahora?
Sí, sí, doctor, ahora sí se Sí, escucha. ya vamos más rápido. Vamos más rápido, porque usted eso lo conoce mejor que yo. El dolor es a predominio nocturno. Esto, si me duele en la noche, piensa en tuberculosis. Hemos hablado del tumor blanco en la rodilla, tumor blanco frío, hacen fístulas y tienen pues también contractura muscular y claudicación. La radiografía al principio es normal, después tenemos el primer signo, disminución del espacio articular, osteopenia, está mal escrito ahí, no es osteoporosis, es osteopenia, ¿no? Aumento de partes blandas, y cuando empieza el borramiento del borde articular, quiere decir que el cartílago ya se está destruyendo. Aquí ya está, ¿no? Podemos tratarlo bien cuando no tengo ningún signo radiológico, cuando está en sinovitis. Si tengo la destrucción ósea, las caries óseas, las geodas óseas, va a dejar una grave secuela. El diagnóstico lo confirmo con una biopsia de hueso sinovia, los ganglios, hasta 60 días. El cultivo tiene 60% de efectividad. Entonces, ver una radiografía así no es bueno, ya no tengo luz articular, ya tengo destrucción, ya es tarde, ¿no? Peor esta geoda, es demasiado tarde. Queremos aquí que lo diagnostiquen cuando no veo signos radiológicos óseos ni de cartílago, cuando sean sinovitis, porque si espero va a ir a la destrucción de esa articulación. El pronóstico es malo, por supuesto que es malo porque va a ir a la anquilosis, pero cuando no son tratadas, porque si lo diagnostico a tiempo y doy el tratamiento adecuado, es reversible 100%. Entonces el pronóstico es bueno si lo toquen, si tengo un montón de meses para darme cuenta que es una tuberculosis. Tratamiento, reposo, inmovilizar la articulación en una posición funcional, ¿no? En una posición funcional, por ejemplo, si es el codo, funciona en 90 grados, ¿no? El codo no funciona extendido. Y al revés, si la rodilla funciona extendido, no funciona flexionada. Bien. El diagnóstico farmacológico, hay esquema de 12 meses, 6 meses, con estas drogas específicas. Y el tratamiento quirúrgico se reserva solamente si tengo pues esos grandes, ¿no? Bueno, un mal de POD, por ejemplo, ¿no? Que pasen, pues si colapsa puede ir de hecho. Entonces, el tratamiento quirúrgico está tan solo destinado a remover los accesos y a fijar las articulaciones en posiciones funcionales. Si tengo una anquilosis con la rodilla en flexión, tendré que atravesársela con la rodilla en extensión. Y cuando ya sean mayores, poder plantearle una prótesis de la articulación. Muchas gracias. ¿Preguntas de esta parte final antes que el internet nos juegue mala pasada? A ver, chat. Ok. Bien, jóvenes, hoy día me he extendido más de lo habitual, pero creo que era justo y necesario. Doctor, Bien, muchas disculpe, gracias, estimadas alumnas, alumnos. Sí, una te escucho. pregunta. ¿Qué diagnóstico diferencial podríamos tener en el caso de sinovitis? Ah, todas las sinovitis, por ejemplo. Si tú me ves a mí, que tengo 63 años, y me duele la rodilla, y yo peso, bueno, ahora peso 90 kilos, antes de la pandemia pesaba 108, y dices, tenía una rodilla artrósica, y le vas a dar esos antiinflamatorios, tome su diclofenaco, ¿no? Y entonces va pasando 2 meses y sigue pensando tú que mi problema es artrósico, ¿no? Y la pérdida de peso fue probablemente por el miedo al virus y entonces dejó de comer, pero no, de repente estoy dejando el peso por otras cosas y el tema de tuberculosis y no lo has pensado. Entonces, lo demás no se puede equivocar es pensar en problemas artrósicos degenerativos, ¿no? En pacientes mayor. Si tengo arriba de los 50 años, uno lo primero que piensa es un problema artrósico, ¿no? Pero puedo tener también tuberculosis de los 60, aunque no sea lo frecuente. ¿No? Pues yo digo, todas las enfermedades se van a encontrar si yo pienso. ¿Y en qué momento le duele?
Cuando corre, no, si yo no corro, a mí me duele cuando estoy dormido, me despierta el dolor. Ah, ya esto no puede ser mecánico, eso de aquí es otra cosa, ¿no? Entonces, sinovitis, eh, hay un montón de causas. La AR en los jóvenes, yo tengo un paciente de 20 años y puedo pensar que puede tener una AR juvenil, ¿no? Entonces, y enfocarme y a buscarle prueba de esto de autoinmunes, ¿no? Lupus, etcétera, voy buscando, de repente digo, no, es una cero negativa, y sigo pensando en algo no infeccioso, ¿no? Entonces, sinovitis, hay un montón de sinovitis, y por eso yo digo, tenemos que pensar, ¿sí? Y ir a buscarlo, perdió de peso, febrícula, la tuberculosis tiene una serie de síntomas generales y locales. Y Entonces la biopsia, finalmente hago el estudio. Perdón, perdón, aquí termino la idea. Si tengo sinovitis, sinovitis significa inflamación de la sinovia, significa aumento del líquido sinovial. Lo que tengo que hacer es estudiar el líquido sinovial. Si yo saco el líquido sinovial y miro que la glucosa está disminuida, digo que es infeccioso porque algún germen se come la glucosa. Esto no es degenerativo. Entonces, el diagnóstico de una sinovitis lo hago estudiando el líquido sinovial o, por último, estudiando a la sinovia mediante una biopsia. Entonces, si tengo una sinovitis, tengo que hacer el estudio del líquido sinovial y ahí voy a tener la respuesta. Dime, Paula. O no sé quién me no, doctor, preguntó. ya, sí, ya terminó. Sí, ya es que justo eso le Ok, iba a preguntar. gracias. Gracias por la pregunta. Muy bien, gracias, jóvenes. Hasta el día martes creo que me toca nuevamente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao. Gracias, doctor. Chao.